Hola, estamos con una nueva entrega del ciclo Ladrón del Fuego a través de la Onda Digital TV con la escritora Lilian Irigoyen. Hola Lilian. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. En esta ocasión con el 7º capítulo de la edición del ciclo 2018 del Ladrón del Fuego, que hoy damos en titular Campeones de la Hélade y del Mundo. Estamos en época mundialista, en época de Campeonato Mundial de Fútbol, así que vamos a ponernos a tono. Como siempre, decir que este espacio está auspiciado por la Fundación María Chacos, donde estamos grabando esta edición, por la Corporación Navíos, Sociedad Anónima, y la firma Mare Limitada, representante para Uruguay de la División Sistemas Médicos de General Electric. Nosotros, como a veces decimos con Lilian, somos muy mitológicos, pero como anunciábamos, estamos en medio de un mundial de fútbol que acapara todas las atenciones. Y si bien los antiguos griegos no jugaban al balompié ni los dioses tampoco, el deporte era parte de todos los ciclos mitológicos y de la vida de la Grecia antigua. Así que bueno, vamos a empezar un poco a hablar de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo aparecen? ¿Qué papel tienen los dioses en esos juegos? ¿Cómo es un poco su historia? Bueno, generalmente existen varios juegos en la antigüedad, ¿no? Que todos con origen mitológico. Estaban los juegos panhelénicos, que incluían los olímpicos, los hípnicos, los píticos y los nemeos, que eran juegos que surgieron en su mayoría, prácticamente todos, como juegos fúnebres, y que después fueron tomando tal potencia que, bueno, se incluyeron dentro de las competencias de esos Juegos Olímpicos, ¿no? Porque eran juegos, la Olimpiada era un espacio entre un juego y otro, ¿no? Sí, normalmente en el uso hoy diario se toma como sinónimo Olimpiada y Juegos Olímpicos, pero en realidad es como tú decís, ¿no? La Olimpiada era de hecho se convirtió en una unidad de medida del tiempo, ¿no? Sí. Era el lapso que transcurría entre dos Juegos Olímpicos. Que en los Juegos Olímpicos era de 4 años, ¿no? Sí. Y algunos, los olímpicos y los píticos eran de 4 años. Y generalmente eran, por ejemplo, los olímpicos, que son los que más conocidos y que llegaron hasta nuestra altura. Creo que los primeros oficiales fueron alrededor del 776 a.C., aunque eran unos juegos muy especiales, ¿no? Porque se había hecho un pacto que aunque las ciudades estuvieran en guerra durante esos Juegos Olímpicos, se hacía una tregua y se paraban las hostilidades. Se llamaba una tregua olímpica, donde los heraldos de Olimpia iban anunciando que darían comienzo los Juegos. Entonces ahí se tomaba Olimpia como una zona neutral, donde se consideraba sacrílego si alguien iniciaba alguna acción de guerra por esa zona. Y hubo una vez que fue violada esa tregua, ¿no? Sí, creo que es Tucídides el que cuenta, según los relatos, que en el 420 a.C. hubo una violación y se castigó a Esparta, que fue el que la violó. Esparta arguyó de que no... Esparta dijo que no había recibido el cedulón. Exacto, que no habían todavía comenzado los heraldos a anunciar, pero bueno, igual se le decretó, creo que era monetaria, el castigo monetario y no poder participar en los juegos, ¿no? A pesar de que Esparta había sido uno de los que habían acordado esa tregua anteriormente, junto con un rey de la Élide y otro rey de Pisa. Pero bueno, no solo las Olimpiadas, los Juegos Píticos también tenían una tregua sagrada, y estos eran en honor a Apolo. Generalmente los Juegos Olímpicos se les consideran en honor a Zeus y tienen un origen mítico.
Generalmente se consideraba a Heracles, que los había fundado para honrar a Zeus, su padre, por haber vencido a los titanes. Tienen otras leyendas. También se dice que fueron creados por los dáctilos, que eran una especie de hombres que tenían un don especial con sus manos, ¿no? Por eso dáctilos, eran genios muy versados en la magia y también en lo que tiene que ver con la orfebrería. Según estos, que habrían criado a Zeus, según esta parte de la leyenda, para entretener a Zeus niño, habían creado estos juegos. Algunos se los dan a los dáctilos, que casualmente uno de los, el que fundó dentro de estos dáctilos se llamaba también Heracles, como el otro, como el héroe Dorio. Según algunos se dice los curetes o los coribantes, que eran también hombres que estaban en el séquito de Cibeles y de Rea, ¿no? Los dáctilos también eran unos seres que estaban dentro del séquito de la Gran Madre, eran habitantes de Creta, o según algunos dicen de Frigia, que pasan a ser los telquines en Rodas, en Samotracia los cabiros. Bueno, son dioses o genios menores, mejor dicho, que se mezclan mucho entre sí. ¿Y qué datos hay de qué competencias había en esos juegos? Bueno, las competencias eran la carrera de resistencia, competencias que habían surgido también de la guerra, ¿no? La carrera con escudo, donde se podía interferir con el contrincante con el escudo, el lanzamiento de disco que se usaba en las batallas, era un disco pesado de unos 6 kilos que se lanzaba en las guerras para desarmar las filas de los enemigos. Bueno, acá se usaba para lanzarlo y bien para ver la distancia que lograba llegar ese disco, ¿no? Que parece que eran buenas distancias, que tenían buenas técnicas. Sí, competirían con los olímpicos actuales, ¿no? Sí. Bueno, estaban también la carrera de salto, donde usaban pesas para saltar. También habían de lucha, ¿no? Competencias de lucha, que comprendía el pancracio, que era una especie de boxeo y lucha libre, el pugilato, y había competencias artísticas, más o menos en todos los juegos, competencias artísticas, musicales y poéticas, competencias deportivas y competencias hípicas, donde estaban las carreras de las cuadrigas, que eran carros de 4 caballos, y de las vigas, que eran carros de 2 caballos, conducidos por un auriga, ¿no? Hay aurigas conocidos, por ejemplo en la Ilíada, el auriga de Héctor, que era su medio hermano Cebriones, o Automedonte, el auriga de Aquiles, ¿no? Ese es más conocido todavía. Y bueno, hay también una leyenda de un auriga, Mirtilo, que también se da origen a estos Juegos Olímpicos, ¿no? Que se dice que Pélope, un ascendente de Menelao y Agamenón, un abuelo el abuelo según unas versiones, bisabuelo según otras, había originado estos juegos para conmemorar o para honrar como juegos fúnebres, ¿no? por la muerte del rey, que él había ocasionado la muerte. Sí, eran conmemoraciones fúnebres, ¿no? Prácticamente todo. Tú te referiste a los Juegos Panhelénicos, ¿no? No solo estaban los Juegos Olímpicos, estaban los Pitios, los Nemeos, los Sísmicos. Háblanos un poco de estos otros juegos. Bueno, estos se realizaban en otros lugares de Grecia, ¿no? Estaban los juegos píticos, que eran también muy importantes, que también tenían una tregua sagrada, porque se realizaban en Delfos, en una ciudad sagrada donde estaba el famoso oráculo, y eran en honor a Apolo. Entonces también ahí se hacía un impas, si había batallas, o sea, había guerras entre los participantes, y participaban
en esas competencias. Los Juegos Píticos, según leí, se realizaban inicialmente cada 8 años. Sí. Y hay una información por ahí que dice que, bueno, que estos 8 años equivalen a 2.920 días y a 99 lunas. Que no sé si tiene algún significado, algún correlato con alguna cuestión mitológica, pero sí es un dato anecdótico interesante. Seguramente, ¿no? Lo tendría, se me escapa si hay algún dato, pero que explique, ¿no? el motivo. Lo que sí es cierto es que eran cada 4 años y tenían que ver más con competencias artísticas de canto y de poesía en honor a Apolo. Después, imitando a los olímpicos, se fueron haciendo más complejos como los otros juegos. Estos, como dije, eran en honor a Apolo y así como en los olímpicos el premio era una corona de olivo, en los píticos el premio era una corona de laurel. Se competía por el honor. Por esa, ¿no? Corona que significaba un gran prestigio para el que ganaba y para la ciudad del que él era habitante, ¿no? Sobre todo eso. Se llaman píticos en honor a la serpiente Pitón, que es una serpiente hija de la tierra, nacida del barro del gran diluvio, y que custodiaba ese santuario que primeramente perteneció, según dicen, a Gea, la tierra, ¿no? Y a Poseidón. Y que Poseidón donó su parte a Apolo, cambiándolo por la isla Calaura, y Gea primeramente se lo donó a Temis, que sería la ley eterna, ¿no? Es una diosa más antigua, es una titánide, y que posteriormente se lo regaló a Apolo, que pasó a ser el titular de ese oráculo, venciendo a la serpiente esa que lo custodiaba, matándola. Uh-huh. Y bueno, y se instauró esos juegos en honor a haber matado a esa serpiente. Tú hablaste de las competencias hípicas y de los aurigas, ¿no? Hay una famosa escultura, ¿no? de la cual se conserva una parte, ¿no? Que es el auriga de Delfos, ¿no? Exactamente. Que, bueno, podrán ver la imagen que vamos a intercalar ahora. En los Juegos Píticos se constataron algunas, por lo menos los registros que hay, victorias de algunas mujeres. ¿Era habitual que participaran las mujeres en estos Juegos? No, a veces en los Olímpicos permitían a las vírgenes y a determinadas sacerdotisas estar mirarlos desde un estrado que no tiene nada que ver con las gradas de los actuales estadios. ¿no? Claro, los estadios de la época no tenían gradas, ¿no? Por lo menos el público estaba no. parado, ¿no? Sí, el olímpico está bastante desnudo, el estado olímpico, el que se encuentra en Olimpia, que es una ciudad de la Élide, una región de Grecia, ¿no? Bueno, los Juegos Píticos eran en Delfos, en la Fóside, y también se dice que también fueron creados por los habitantes de Delfos para espiar la muerte de Neoptólemo, el hijo de Aquiles, que fue asesinado en Delfos, según algunas versiones. Esa es otra de las versiones que corre también. Pero la más común es la de Apolo, ¿no? Después tenemos los Juegos Nemeos. Sí, los Juegos Nemeos eran en una ciudad del Argólide. Que ahí tiene algo que ver con Heracles, ¿no? Y con sí, su combate con el león de Nemea. Exactamente, algunos dicen que es para conmemorar ese primer trabajo de Heracles. Después hay otra versión un poco más compleja que tiene que ver con Tebas y el ciclo tebano, cuando los 7 jefes marchan contra Tebas cuando es la pelea entre los famosos hijos de Edipo por el poder, marcha uno de los hermanos, Polinice, a atacar Tebas, donde reina su hermano gemelo. Y bueno, pasan por ese lugar
y ven a una mujer Ipsipila, una nodriza con un niño pequeño en brazos, y le preguntan, atacados por la sed, dónde podrían conseguir una fuente. Esta mujer deja al niño en un campo de apio, por un segundo, mientras les indica dónde es la fuente, y en ese momento una serpiente asfixia al niño. A partir de ese, el niño Felte se llama, se dice que esos juegos se crearon como honras fúnebres a ese niño, que a partir de entonces se le llama Arquemoro, el comienzo del destino. Estaba vaticinado, era hijo de un rey licurgo de la zona, estaba vaticinado que si ese niño era dejado en el piso antes que pudiera sostenerse por sus propios pies, no llegaría adulto. Según datos que se han obtenido, en Nemea había un estadio con una capacidad para 40.000 personas, ¿no? Nada que envidiarle, más allá de que, bueno, las características de los estadios, como tú decías, eran sin gradas, todo, pero nada que envidiarle a la capacidad de muchos de los estadios de primer nivel de hoy, ¿no? Amaban mucho los juegos, era una forma de divertimento junto con el teatro, eran forma de divertimento en la antigüedad. Después tenemos los juegos sísmicos, sí, donde ahí la historia dice que hay una especie de competencia entre Teseo y Heracles, ¿no? En los juegos nemeos el premio era una corona de apio. En los juegos sísmicos, una corona de pino. Y dicen que Teseo los instauró en su viaje de Trecena a Atenas, para también alabar a su padre Poseidón, compitiendo con Heracles, ¿no? Porque Heracles había instalado los olímpicos y él quiso instaurar los sísmicos en honor a Poseidón. Hay otra versión que dice que Sísifo encontró a su sobrino Melicertes, el cadáver de su sobrino niño, y instaló esos juegos en honor a ese niño que había sido asesinado por su propia madre, ¿no? En un ataque de locura. Ino, la madre de este niño, había sido, según algunas versiones, nodriza de Dionisio, y era que odiaba todo lo que tuviera que ver con los hijos adúlteros de las relaciones adúlteras de Zeus, su esposo, la hizo enloquecer y asesinar a su hijo. Y bueno, Melicertes y esta Ino, que se arrojó al mar con el cadáver de su hijo, fueron convertidos después en dioses, ¿no? Melicertes fue transformado en el dios Palinuro, que los griegos después, Palemón, que los romanos transformaron en Portundo, el dios de los puertos, y Eino fue transformada en Leucotea, la diosa blanca, que era la que simbolizaba la niebla en el mar, ¿no? Dioses benignos ambos a los navegantes. Los sísmicos que hacen referencia al istmo de Corinto, ¿no? Exacto, se realizaban alrededor del istmo, en la región de Corintia. Ahora hice una asociación de ideas que tal vez tenga poco que ver con esto, pero tengo un amigo muy exquisito en el lenguaje, eso que una vez fue a comprarse un par de championes, entonces entró a la zapatería, lo atienden, y dice, quiero unos championes Nike. Entonces se lo quedaron mirando con cara medio rara. ¿Nike? Sí, Nike, esos. Ah, Nike. Dice, no, Nike. ¿A qué refiere Nike? Y a la victoria alada, seguramente, ¿no? Creo que el símbolo... El símbolo, sí. De Nike, para diferenciarlo, es algo que simboliza un ala. Y bueno, se hizo una asociación, tenemos incorporada tanto la mitología que a veces ni nos damos cuenta, y le damos hasta una traducción inglesa. Nike es una fonética que tiene que ver más con lo inglés que con lo griego, lo mitológico, pero bueno, así estamos. Volvemos, vamos a ir ya cerrando.
¿cómo enganchamos esto, no? A veces nos preguntamos, bueno, tú viste, en general la gente ha apreciado en el campeonato de fútbol, mundial de fútbol, los equipos tienen en sus escudos, en las camisetas, algunos equipos privilegiados tienen estrellas sobre su escudo. Esas estrellas representan la cantidad de campeonatos mundiales que han ganado. Brasil tiene 5, Alemania tiene 4, Argentina tiene 2, España tiene 1. Uruguay tiene 4. Entonces algunos dicen, bueno, pero ¿cómo si Uruguay ganó en el 30 y en el 50? ¿Por qué tiene 4? Incluso en el exterior a veces algunos se cuestionan, ya en Uruguay tenemos bastante la historia esa. El tema es que la FIFA homologó como campeonatos mundiales los campeonatos olímpicos de 1924 y 1928, ganados por Uruguay y que fueron organizados por la FIFA dentro de los Juegos Olímpicos. Por eso es que Uruguay tiene 4 estrellas que no se emparentan con los dioses del Olimpo, ¿no? Y no en vano somos los inventores de la vuelta olímpica. Con esto, bueno, vamos terminando. Les dejamos un bonus track o una yapa, como venimos acostumbrando, que es unos minutos de una grabación justamente de esa primera final de 1924, donde Uruguay se consagró campeón, en la que derrotó en Francia a París por 3-0. Con eso, agradeciendo nuevamente a la Fundación María Chacos por el auspicio, a las empresas Navío Sociedad Anónima y Mare Limitada, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Les dejamos a disposición, por si quieren comunicarse con nosotros, el correo electrónico delfuegoelladrón@gmail.com. Serán bienvenidas sus comunicaciones, opiniones, críticas, y agradecemos a Lilian por su presencia y la esperamos en la próxima. Hasta la próxima.